El capítulo 21 que vamos a leer hoy día, que le invito a que lo busque ahí en el libro de Génesis. Vamos a pasar rápidamente por el capítulo 21 porque me interesa que hoy día veamos el capítulo 22. La razón es que el capítulo 21 es importante, pero lo central del mensaje lo vamos a encontrar en el capítulo 22. Así que leemos todos con nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 21. ¿Ya lo tienen? Bien, ¿recuerdan qué estaba pasando con Abraham? Había estado con el rey, ¿cierto? Abimelech, a quien le mintió a él diciendo que Sara, su esposa, era su hermana. Es la segunda vez que él hace esto. ¿Ya? De aquí parte entonces la historia ahora después que sale de casa de Abimelech, Abraham y Sara. Ahora en el capítulo 21 lo leemos en el nombre del Señor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Versos 4 al 6, hermano Eliú. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Amén. Versículos 8 al 10, hermano Jairo. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Muchas gracias. Del 11 al 13, hermana Mercedes. ¿Del 11? Del 11 al 13. Esta palabra le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te preocupes por el muchacho, ni por tu sierva. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque el Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Amén, muchas gracias. Del 14 al 16, hermano Gabriel. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Muchas gracias. 17 al 19, hermano Bernardo. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temáis, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Algo igual? Sí, el 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Muchas gracias. 20 al 22, hermano Scarlett. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco.
desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Amén. Del 23 al 25, hermano Leonel. Amén. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvinó a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le había quitado. Amén. Gracias. Del 26 al 28, hermana Margarita. Amén. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Muy bien. Del 29 al 31, hermana Claudia. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarán de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. ¿Hasta qué número? Hasta ahí está bien, hermana. Del 32 al 34, le vamos a dar a la hermana Norita. Así hicieron pacto en Beerseba, y levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, y plantó a Abraham un árbol tamarico en Beerseba, y envió allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Muy bien, muchas gracias. Ya. Entonces este capítulo 21 relata un acto bastante estremecedor. Parte diciendo, cierto, que visitó Jehová a Sara, como había dicho, y dice que Jehová le hizo concebir en el tiempo que Jehová había dicho. ¿Se acuerda que había dicho que a vuelta de año Sara tendría un hijo? Bueno, llamó su nombre, el nombre de su hijo, ¿cierto?, que nació, que le dio a luz, el nombre de Isaac. Este es el famoso Isaac, el hijo de la promesa que tenía Abraham. Y lo circuncidó como era la costumbre al 8º día, como era la costumbre después que Dios le ordenó. ¿Se acuerda que Dios le ordenó a través de él parte de la circuncisión en Israel como señal del pacto? Bueno, entonces circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Era Abraham entonces de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ya era un anciano cuando le nace este hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que oyere se reirá conmigo. De hecho, la palabra Isaac significa risa, ¿ya? Porque no se olvide también que ella se rió tras la tienda cuando los ángeles dijeron de que Sara iba a tener un hijo y que a vuelta de año iba a hacer esto. Y ella se rió. Y después ella negó que se había reído, pero los ángeles dijeron: sí, te reíste. ¿Se acuerdan? Ya. Muy bien. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Leí mal. A ver, y añadió: ¿quién? Sara. ¿Quién dijera que Abraham, perfecto, pues le he dado hijos en su vejez? Sara dice de ella misma que le ha dado hijos en su vejez. Luego ocurre un acontecimiento. Dice que creció el niño y fue destetado. ¿Alguien sabe a qué edad aproximada se destetaban los niños israelitas?
Echémosle un número, a ver. ¿A qué edad dejan de dar pecho las mamás hoy día? A los 3 meses, después las tapo. Pero normalmente, antiguamente, ¿cuánto era? 3 años. 3 años, 4. 2 años. 2 años. No, 3 años. Ya, muy bien. ¿A qué edad Moisés fue destetado? ¿Se acuerdan? A ver, búsquelo en Google, googleémoslo, a ver. Ponga ahí Moisés fue destetado, porque no se olvide que su madre finalmente fue su nodriza. Me parece mucho que fueron 6 años. 6 años. ¿Alguien lo puede buscar? Bueno, es un poco para poder sacar la edad de este niño. Se cree que tenía cerca de 12 años cuando fue lo que viene en el siguiente capítulo, ¿ya? Y eso fue después de ser destetado. Pero se daba lactancia hasta mucha edad, ¿ya? Por lo menos 6 años. 5 años más o menos. Bien. Bueno, eso es un detalle, ¿eh? No vamos a estar analizando tanto eso, pero si alguien lo encontró, habría sido bueno. ¿No sale? ¿Me parece? Sí, como 5 años. Como 5 años, ¿sí? Sí, por ahí he escuchado que Moisés hasta los 6 años. Bueno, ya habían pasado entonces entre 5 a 6 años, cuando ahora ocurre un conflicto, porque él tiene un hijo que ya es grande. Un hijo, ¿cierto?, que debe tener cerca de 14 años. Este hijo no es el hijo de la promesa, es el hijo que tiene con la sierva, con Agar, y nos damos cuenta de que empiezan a haber conflictos, porque ocurre esto cuando se tienen hijos que no son los dos de la misma madre. Y aquí particularmente por el hecho de ser de una esclava, de una sierva, en el mundo antiguo era muy normal tener un esclavo, una sierva, al punto de que era algo tan natural, pero también yo lo encuentro en este tiempo que tenemos hoy día atroz, porque las personas no se valoraban. O sea, si usted tenía un esclavo, los hijos de ese esclavo son suyos. Usted decide con quién se puede casar ese esclavo, ¿me entiende? Y sus hijos también, y dependen de usted. Así era. Entonces, no se olvide que Agar se adelantó, Sara se adelantó y le dio a Agar por mujer para poder ayudar un poquito, ¿cierto?, a que la promesa se cumpliera. Pero ahora hay un conflicto aquí. Ocurre que el niño molesta, el más grande, al menor. No creo que simplemente le diga sobrenombre. Lo que yo creo es que realmente de repente lo agredía, que donde lo pillaba, lo mechoneaba. Pero esto ya no lo soportó Sara. Y todo esto también fue dentro de la perfecta voluntad de Dios, porque no podían crecer juntos. Entonces tenemos que mirar un poquito más allá. Dios usa acontecimientos que son a lo mejor, ¿cómo se dice esto? De niñería, hermano, algo que no pareciera tener importancia, porque Él tiene un propósito. Estos niños se tenían que separar, porque de Isaac se iba a levantar, ¿cierto?, la descendencia del pueblo de Dios, y de Ismael, este jovencito, se iban a levantar también 12 tribus, y de allí, ¿cierto?, encontramos que está todo el pueblo árabe, está allí metido, ¿no? Y que son digamos, contrarios al pueblo de Israel, y esto iba a ser por siempre. Entonces, tenemos aquí que Sara le dice: echa a esta sierva de aquí. Abraham, yo no sé si se congojó, pero por lo menos aquí Dios le habla a Abraham y le dice: haz todo lo que dice Sara. ¿Usted echaría un hijo suyo? ¿No? A ver, los papás. La mamá tiene un amor más apegado, pero el papá lo echaría porque su pareja, y esto sabe que de repente pasa en la familia, ¿eh? Cuando llega a un hombre que es viudo y toma a otra mujer, y ese hombre tiene hijos, a veces el amor no es parejo.
Y hay casos que los hijos son ya grandes y tienen conflictos y la mujer le dice, tenés que escoger entre mí y tu hijo. Y ahí se van los hijos de la casa. Bueno, aquí vemos ¿cómo decirlo, hermano? Una actitud de Abraham casi despiadada dentro de la perfecta voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Por qué casi despiadada? Porque le envía con un odre de agua, que es como un saco de cuero con agua y pan, y la manda al desierto con su hijo que se vaya. O sea, un hombre rico que tenía por lo menos 1000 personas, se cree que tenía alrededor de 1000 personas, toda su población con la que él se movía, era un hombre riquísimo. No le gustaba haber llevado a lo mejor unos siervos, haber mandado para que no se fuera sola, digo yo, ¿no? Haberle dado unos siervos, pero ¿saben qué? Que yo pensaba, ¿por qué ocurre esto? Dos cosas. Primero que todo, Abraham hasta aquí no es el padre de la fe. Si se fijan, hasta aquí Abraham ha mentido, ha vuelto a mentir, no esperó en Dios en el tiempo. ¿Qué otro error tiene? Cuando Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hace él? Salió, se fue. ya, pero obedeció a media, porque también llevó a su padre, ¿o no? Llevó a su padre, a Taré. Salió con Taré, salió con su sobrino Lot y salió con un montón de gente. Entonces estuvo también hasta que su padre muere, él como que queda a mitad de camino de llegar, ¿cierto?, a donde Dios le ha mandado, a Canaán. ¿Ya? Entonces, hasta aquí no vemos todavía al padre de la fe. El padre de la fe la vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Por qué esto ocurre, hermano? Mire, las personas como Abraham, en su tiempo, Abraham, que es un hombre que Dios le agradó a Dios por la fe, este hombre todos los días hacía en sus altares donde él estaba, no se olvide que él es bastante nómade, se ha ido trasladando, ya llevaba ¿cuánto? Como 1800 kilómetros más o menos, según el mapa que vimos, lo que él llevaba recorrido. Y él en todas partes plantaba un altar de piedra y allí sacrificaba corderos. Y sacrificaba corderos todos los días al Señor. ¿Con qué razón? Porque esto agradaba a Dios para el perdón del pecado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Amén? Ya. Pero ese hombre que está ofreciendo a Dios sacrificio, ese hombre que tiene la promesa, todavía no lo vemos, hermanos, como el padre de la fe. Porque todavía él se tiene que transformar en el padre de la fe. O sea, todos los corderos que él ha sacrificado sirven como holocausto a Dios, pero todavía él no tiene un conocimiento interior de Dios en su vida, que lo vamos a ver en el capítulo 22 hoy día. ¿Ya? Por eso él comete muchos errores. Y dígame si no es cierto que la gente puede venir a la iglesia, puede venir a estudios bíblicos, puede estar en el coro, puede hasta ser predicador y devocionalista, pero si no ha tenido un cambio interior en su vida, sus sacrificios que él hace todavía no son suficientes, porque queda debiendo donde pidió fiado, porque sus compañeros saben que se llevó algo en el bolsillo. ¿Me entienden? No es perfecto. Pero llega un momento en que el hombre de Dios, particularmente Abraham, ahora va a entender realmente lo que significa, hermano, la salvación que Dios le está ofreciendo en su promesa. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver hoy día. Entonces, aquí, en un acto injustificable para mí, a lo mejor usted me puede decir otra cosa, pero yo veo que casi misericordia, mandarlos al desierto a morir, porque eso es la verdad, un odre de agua, donde a lo mejor la mujer tenía que recorrer 40, 60, 80 kilómetros, no sabemos, con su hijo, con peligros, no lo mandó con nadie. Y allí, en esa situación, dice que, aquí dice el 14 que entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, me imagino con el calor del desierto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. ¿Cuánto puede tirar un arco? 50 metros más o menos.
100 metros, póngale que sean 100 metros de distancia, se sentó allí a mirarlo y decía, no veré cuando el muchacho muera. O sea, ella sabía que el destino del niño era morir en el desierto. Imagínense la agonía. ¿Cuántas horas pueden pasar de sed y de calor caminando como para sentir que te vas a morir o que se va a morir tu hijo? Entonces aquí, hermano, es un momento desgarrador para esta sierva con su hijo, y dice que el muchacho alzó su voz y lloró en su desesperación. Lloró, hermano. ¿Y sabe quién oyó? Versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Quién es el ángel del Señor? Llamado el ángel del Señor en la Biblia. Generalmente cuando menciona al ángel del Señor se refiere a Cristo. Entonces, hermano, el ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque no tenía fuerza ya para poder caminar el niño, seguro, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿No le parece que es un milagro ese? Un milagro de Dios allí. Y Dios estaba con el muchacho, hermano. Note que podríamos pensar nosotros, ¿cómo es que Dios está con alguien y lo deja pasar por el desierto y lo deja casi morir? ¿Cómo es que Dios permite esas cosas? ¿Usted se ha dado cuenta que a veces también los cristianos tenemos que sufrir diferentes situaciones? Diferentes tipos de enfermedades, de cosas graves, pérdida de un ser querido. Usted puede decir, pero ¿cómo me puede hacer eso a mí? Perder el trabajo, etcétera. Problemas graves de repente. Es que no estamos exentos. Las personas que están bajo la cobertura del Señor aún así no están exentos. No están exentos de sufrir. El otro día, bueno, teníamos unas palabras que fueron que tenían que ver con que el libro de los Hebreos habla de los conquistadores de la fe, pero también, y dice que Dios estaba con ellos, pero también habla de los que fueron perseguidos, aserrados, de aquí para allá cubiertos con pieles, pobres, despojados de todo, hermano, muertos. Y sabe qué, que dice que Dios tampoco se avergonzó de ser llamado el Dios de ellos también. O sea, Dios amaba a los unos y amaba a los otros. Unos lo pasaron bien y los otros lo pasaron muy mal. Pero siempre Dios estuvo allí con ellos, porque para ellos había una ciudad, y ahí está la promesa, una ciudad celestial. Y dice que el mundo no era digno de esas personas que sufrieron tanto. No eran de este mundo. Sí, no eran de este mundo. Entonces, este joven lo vemos nosotros sufrir y vemos cómo milagrosamente el Señor lo salva, pero dice el verso 20 que Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech. Bueno, después viene otra parte de la historia. Aquí quiero quedarme con que de él salen 12 príncipes. Es padre de 12 príncipes, que después los vamos a ver también. Y finalmente, así como de Isaac Dios tomó 12 príncipes para formar su digamos, bueno, él tenía 2 hijos, pero de ahí vienen las 12 tribus de Israel. De Isaac también, de sus hijos, nace su descendencia también de 12 tribus también, que son finalmente pueblos, tribus importantes. Luego hay un pacto entre Abraham y Abimelech. Abimelech, ¿quién es? A ver si se acuerdan, lo nombramos al principio. ¿Quién? Un rey. Es un rey. Muy bien. Es un rey de Gerar. Ahí estaba viviendo en Canaán. Estaba viviendo Abraham en ese tiempo. Él fue a comerciar allí. ¿Qué más me pueden decir de Abimelech? ¿Alguien estuvo la clase pasada más? ¿Quién más estuvo ahí la clase pasada?
que es porque Abraham le dijo que Sara Que Sara es su hermana, perfecto. Y fue temeroso porque Dios le habló en un sueño. ¿Qué le dijo Dios en el sueño a este rey? Que no tomara esa mujer, que moriría. Moriría. Muerto eres, le dice. Muerto eres porque has tomado a una mujer que tiene marido. ¿Ya? Vuelvo a tomar allí el tema de que sin haber mandamientos había una ley moral, un temor de Dios de algunas personas que allí habitaban. No todos eran no temerosos. Aquí este rey era temeroso de Dios y le dice: ¿por qué hiciste esta cosa conmigo? Si yo te atendí, te abrí la mano. Bueno, ahora este rey viene a hacer pacto con él porque ha visto que Dios lo ha prosperado, han pasado 2 años. No se olvide que ya su hijo debe tener 6 años aproximadamente. Ya se asentó en ese lugar y vio que Dios estaba con él y le pidió un pacto de paz entre él y su pueblo, para que cuando Dios lo engrandezca, él le haga bien, ¿verdad? Y no le haga mal. Y le dice, ¿cierto? Recuerda que yo también hice bien contigo, porque lo enriqueció aún más, ¿o no? Cuando salió, sí, lo enriqueció más. Ahora, note que hay un versículo bíblico que dice de que en el libro de... no recuerdo en este momento el libro, pero dice que cuando usted le hace bien a alguien que usted le ha hecho mal, ¿qué ocurre? Amontona ascuas de fuego sobre la cabeza de aquel. ¿Sí? Eso quiere decir que ese rey, cuando salió, no por gratitud, le dio y pagó 1000 monedas, además por la mujer que no se la quedó, se la llevó Abraham para poder como redimir esta situación, sino que, hermanos, lo que hizo fue justamente eso, ese principio de que tú me has hecho tanto mal, pero el bien que yo te voy a hacer va a poner juicio sobre ti. Eso fue lo que él hizo cuando entregó todas estas posesiones a Abraham. Ahora ve que Abraham está creciendo como nación, como pueblo, que se ha vuelto fuerte, y él, junto, ¿cierto?, a su general, viene, ¿cierto?, se llama Ficol, príncipe de su ejército, y dice que volvieron a la tierra, versículo 32, de los filisteos después de haber hecho este pacto. No vamos a entrar en el pacto porque allí se ofrecen, ¿cierto?, algunas cosas. Hubo como una disputa por un pozo que había cavado Abraham, y quedó bien claro como testimonio por unas corderas que echó mano a Abimelech para poder, 7 corderas que significaban, le pregunta, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte en el pacto? ¿Sí? Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Y con eso se termina la discusión del pozo. Bueno, hasta aquí. Ahora vamos a pasar al capítulo 22, que es la historia conmovedora, lleva por título: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, su único hijo. Vamos a leer entonces la historia en el capítulo 22. Voy a pedir que mi hermana Vanessa lea, por favor, los primeros 4 versículos, del 1 al 4. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Muy bien, del 5 al 10, de Manuel. Amén. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Muy bien. Del 11 al 15, hermana Nora, por favor. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Bien. Versículos 16 al 20, hermano Jairo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Muy bien. Del 21 hasta el 24, hermana Escala, por favor. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahaz y a Maca. Muy bien, muchas gracias. Bien, Dios les bendiga la lectura. Amén. Vamos entonces a desarrollar el capítulo 22. Le voy a pedir que me puedan apagar las luces. Tenemos la primera. Bueno, ahí tenemos entonces que Abraham es llamado y ahora es probado por Dios. Hasta aquí no ha habido prueba más que la paciencia que él tuvo que esperar para tener a su hijo. Vemos, cierto, que él tomará decisiones cruciales en su vida, y encontramos los capítulo 22, versos del 1 al 24 que estudiaremos, y también veremos al final Hebreos 11 respecto del padre de la fe, y por ahí veremos otro más que nos saca, que es Juan capítulo 8, verso del 54 que en adelante. Vamos con la siguiente. Aquí están los temas que vamos a ver. Abraham es probado por Dios. Número 1, el llamado y prueba de Dios a Abraham, que está ahí en Génesis, verso 1 y verso 2. Abraham se dirige al monte Moriah, versos 3 al 5. Dios proveerá el cordero, versos 6 al 9. Abraham prepara el sacrificio de su hijo, versos 9 al 10. El ángel de Dios detiene a Abraham, versos 11 al 12. El significado de la fe de Abraham, Jehová Jireh, está en el 13 al 14.
Y la bendición de Abraham está en el 15 al 19. Por último, encontramos esto que es la analogía de Abraham entregando su único hijo amado, ¿ya? Y amado hijo, su único y amado hijo. Ahí hay una analogía, o sea, una muestra de lo que también ya vamos pintando, nos vamos dando cuenta que es muy claro que es lo que Dios hizo también con su hijo, ¿no? De eso se trata esta enseñanza. Bien, sigamos. Son varias diapositivas que vamos a ir. Abraham llamado y probado por Dios. Están los capítulos 22. El contenido de la prueba de Abraham vamos a dividirla, ¿cierto?, en cuatro partes. El contenido primero, versículo 1 y 2. Después la ejecución, el resultado de aquello y el regreso. ¿Ya? Son 4 partes en las que se divide este capítulo. Vamos para la siguiente. Génesis 22, Génesis 22, versos 1 al 2. El contenido de la prueba. Vamos a ver de qué se trata. La siguiente. Abraham es llamado y probado por Dios. Sigamos. Dice que aconteció después de estas cosas, de este pacto que hizo con Abimelech, ¿ya? Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Siguiente. Vamos a encontrar que en Segunda de Crónicas, en el capítulo 3, hay una mención en el versículo 1 del monte Moriah, ¿ya? Comenzó Salomón también a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Moriah se dice, pero el mismo Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. O sea que este monte, de hecho, hermanos, los eruditos se han dado cuenta de que el lugar en el monte Moriah, que no es solamente un lugar, sino es un sector montañoso donde efectivamente estaba después construido el templo de Jerusalén, también cerca de ahí estaba el monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Entonces los eruditos han estudiado a fondo esto y se han dado cuenta que el monte Moriah del cual habla, donde se va a ejecutar este sacrificio de Isaac, no es otro que el mismo Sion o Gólgota. ¿Ya? Eso es como un detalle importante. ¿Ya va un poco usted comparando para dónde va la enseñanza? ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente. Antes de la prueba, Dios llama a Abraham. Ahí en Génesis 1, Abraham responde prontamente, heme aquí. Moisés, ¿cierto?, es el escritor de este libro. Sabía que esto era una prueba para Abraham, porque ya para él es historia, ¿ya? Sin embargo, Abraham no lo sabía. O sea, a ver, Moisés viene mucho después que Abraham. Le he revelado esto por Dios. Para Moisés es fácil decir que Abraham dijo, heme aquí, al tiro, o sea, estoy disponible. Pero en su momento, si usted se pone en los zapatos de Abraham, no sabía Abraham lo que Dios iba a pedir. Entonces, dentro del contenido, en el verso 2, encontramos el objeto de la prueba. ¿Cuál era? Toma ahora tu hijo. Ya es una prueba. La singularidad de esta prueba, tu único Isaac. El valor de la prueba, a quien amas. O sea, lo más preciado que él tenía. El lugar de la prueba, vete a tierra de Moriah. La prueba en sí mismo, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El por qué, la lógica de la prueba, pecado o holocausto. Esto para Abraham es un choque porque hasta aquí él sabe que se sacrifican corderos para poder, ¿cierto?,
responder por el pecado, para poder pagar el pecado, pero ahora no es un cordero. Ahora Dios le está pidiendo el holocausto por el pago del pecado, pero con la vida de su hijo. Entonces, piense usted esto. Abraham ofrecía todos los días un cordero, pero en esta ocasión el cordero es su hijo. Usted vaya pensando lo que está empezando a sentir Abraham. Esto no se había escuchado nunca, que tuvieran ellos que sacrificar a un hijo, y al único. Entonces, hasta aquí Abraham está recibiendo una tremenda enseñanza que le cambia la vida a Abraham, para ser Abraham el que se equivoca, el que miente, el que comete errores, para volverse ahora Abraham el padre de la fe. Entonces, vamos a la siguiente. Ahí vemos una fotografía que tomaron a Abraham. Dios le dijo a Abraham: toma tu hijo y ofrécelo en holocausto. ¿Ya? Eso es lo que Dios le dijo. Vamos con la siguiente. ¿Qué probó Dios en Abraham? Ahí tenemos 4 cosas: fe, por supuesto, convicciones, obediencia y temor a Dios, que son cosas que nosotros también tendríamos que tener: fe, convicciones, obediencia y temor a Dios, para poder, ¿cierto?, tener una relación con Él de total honestidad, donde no le ocultemos nada, porque Él ya todo lo sabe. Siguiente. ¿Qué era el holocausto? Lo que asciende, o sea, el humo que subiría hacia el cielo como ofrenda grata a Dios por el pecado. Simboliza la presentación voluntaria del ofrendante a Dios. De alguna manera esto quería decir, y se le enseñó a Abraham. ¿Qué se le enseñó a Abraham? ¿Para qué se sacrificaba el cordero? Ya está bien, pero ¿cuál era la actitud? ¿Alguien que diga? ¿Cuál podría ser la actitud? Obediencia. Obediencia, perfecto. También, sí. Yo obedecí hoy día, porque me tocaba a mí servir el cafecito, así que traje una cosita ahí para que compartamos. Obedecí. Pero, ¿qué más? ¿Qué actitud tenía que traer el hombre que traía esta ofrenda? Tenía que creer en Dios. ¿Ya? Si no, ¿para qué voy a ofrecer si no creo en Dios? Claro. Está bien, pero vamos más allá. Arrepentimiento. ¿Está bien? El animalito tenía que ser perfecto, sin tacha, sin defecto. Entonces se tenía que ofrecer con fe un cordero perfecto, porque tampoco servía a cualquiera. Muy bien. Por arrepentimiento. O sea, no se olvide que lo que el hombre hacía para sacrificar ese cordero era cargar su culpa sobre ese animal. Incluso se dice que en la enseñanza rabínica el hombre tenía que poner la mano sobre la cabeza y acusar: ha sido un ladrón, ha sido un homicida, ha sido cargar al inocente. ¿Se da cuenta? Cargar de pecado al inocente. ¿Qué tenía que hacer el cordero? El cordero no sabía nada, pero era acusado de ladrón, de fornicador, de adúltero, de hechicero, de lo que usted se imagine, hermano. Era acusado el inocente. Entonces, el holocausto era ese humo, esa fragancia, la grasa quemada, hermano, era un aroma que se suponía que Dios iba a recibir, subía. Simbolizaba la presentación voluntaria de la ofrenda a Dios, con la actitud que le acabo de mencionar. Tipificaba al Señor Jesucristo en todos los corderos que se mataron en Israel, que deben ser millones, realmente tipificaban lo que Cristo iba a hacer, ofreciéndose él mismo como sacrificio, según Hebreos 10, 5, 7. Ahora, el cristiano, según Romanos 12, del 1 al 2, también debe ofrecerse a Dios como sacrificio vivo. ¿Cómo? ¿Quemándonos? ¿Degollándonos? ¿Cómo? Dice Romanos que debemos ofrecernos como sacrificio vivo. ¿Qué dice? Busquémoslo, a ver. Romanos 12, búsquenlo en su Biblia.
Romanos está en el Nuevo Testamento para los nuevos. Está después del libro de los Hechos. Y en el capítulo 10, no, en el capítulo 12 dije. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿cómo nosotros sacrificamos hoy día nuestro cuerpo en sacrificio vivo? En ayuno. En ayuno será. Bueno, ese es un sacrificio en la carne, pero haciendo su voluntad. quizás el único sacrificio que nosotros hacemos que de alguna manera agrada a Dios para poder fortalecer nuestro hombre espiritual. Pero aquí está claro. Dice que presentemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Más que la carne, es nuestro culto racional. Es la conciencia que tenemos, la mente que Dios nos ha dado para conocerle, debe estar abierta, nuestro corazón debe estar enseñable, debe ser enseñable por Él. Y por lo tanto, esto nos va a llevar que este conocimiento de Dios, este sacrificio, ¿cómo lo hacemos? Ya. He aprendido por la palabra que no debo pecar, entonces me voy a resistir en mi mente a ofrecer mi cuerpo para que sea usado por el pecado. Me voy a resistir, porque estoy ofreciendo un sacrificio racional a Dios, estoy sirviendo a Dios con mi mente, con mi inteligencia. Estoy siendo consecuente con lo que he recibido en mi mente de su palabra, es lo que yo estoy viviendo. O sea, yo no le puedo enseñar aquí, hermano, no tenemos que robar, pero yo me robo la ofrenda. No puede ser. Entonces, sacrificio vivo es nuestro culto racional. Culto en el sentido que estamos ofreciéndolo para Dios. Tenemos voluntad para ofrecernos nosotros mismos para Dios. Que si Dios nos dice que si nos pegan, nosotros tenemos que poner la otra mejilla. Si nos maldicen, tenemos que bendecir. Eso es sacrificarse, ¿no? O no se sacrifica el ego cuando usted, por ejemplo, no sé, un hermano le diga, ¿sabe qué? Usted predica puras mentiras, ¡pah! Le da un bofetazo. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Que sale para afuera? No, por hermano. No. Usted tiene que ponerle la otra mejilla en ese caso. Usted sabe que está predicando la verdad. ¿Sí? Eso es un sacrificio vivo. ¿Ya? Pero miren lo que dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, tiempo, el tiempo donde está viviendo, la cultura con la que usted se enfrenta, el pecado que es masivo a nivel del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que cuando el mundo y su cultura y todo lo que nos rodea nos quiere, hermano, apretar, nos quiere dar la forma, que es la forma que tienen ellos. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la forma del mundo? Que la cultura ahora ha cambiado. La cultura dice ahora, ¿cierto?, de que, oye, no seas tonto, ¿sí? ¿Cómo vas a casarte virgen? Por ejemplo, a las niñas, a los niños, ¿sí? No seas tonto. Eres la única, no sé, tonta del curso, por ejemplo, que no hace eso. Entonces, el sistema nos oprime. Dicen que el aborto es bueno. Dicen que puede casarse 2 hombres, 2 mujeres. El sistema, la cultura, la gente nos oprime. Eso significa cuando dice no os conforméis. O sea, no tomen la forma que les quiere dar el mundo cuando lo está aprisionando. Cuando lo bueno lo tiene usted, pero lo malo lo quiere apretar. Sino que usa otra palabra que dice transformaos, que es ensanchar de adentro hacia afuera. O sea, lo que está formado lo transformo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el otro día, cuando prediqué hace tiempo esto, yo le di un ejemplo. Usted va por una carretera de 4 vías o de 2 vías, no sé, y de repente se encuentra con una señal que dice que se va a angostar la vía. ¿Ah?
Y entonces veníamos todos a 120 por hora, pero de repente bajamos la velocidad y ya no cabemos dos autos, un camión y un auto. ¿Por qué? Porque hay conos, hay diferentes cosas que nos quieren dar un molde, nos dicen que tenemos que pasar por este camino. Pero cuando esto se lo llevamos, cuando el pecado a mí me quiere involucrar, cuando el sistema a mí me quiere, ¿cierto?, acallar la voz para que yo no hable, porque esto ya es costumbre, porque la maldad ya se sobrepasó, entonces en vez de conformarnos a eso, nosotros ¿qué hacemos? Nos expandemos. Desde adentro hacia afuera nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Me entiendes? No dejamos que las circunstancias del pecado nos aprieten y no nos den una forma, sino que nosotros nos expandimos con la presencia del Espíritu de Dios. Eso ocurre aquí en nuestra mente. Eso ocurre en nuestras vidas. Y nos mantenemos santos, a pesar de que toda la gente diga que no importa, nosotros sí. A pesar que todos digan, ¿cierto?, no importa cómo te ves, porque total Dios lo llevas dentro del corazón. No. Eso es un pretexto. Nosotros nos vemos y somos y actuamos por lo que estamos viviendo dentro de nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, Dios les bendiga. De eso se trata Romanos 12, 1, 2. Vamos a la siguiente. En los versículos del 13 al 14 encontramos la ejecución de la prueba. Desde que toma a su hijo para caminar hacia el lugar donde va a ser sacrificado. ¿Sí? Estamos volviendo al Génesis capítulo 22, pero mire, va a encontrar los versículos ahí arriba, ¿ya? Así que no se preocupe. Vamos a avanzar. Vamos avanzando. Ahí tenemos entonces que ahora en la ejecución, primero que todo, los preparativos para la prueba, ¿cuáles eran? Leña, asno, unos mozos, ¿cierto? Unos siervos que le ayudaron, los acompañaron, y su hijo, ¿ya? El viaje, ¿de cuánto fue? De 3 días, hermano. Fue poco, fue harto, ¿no? 3 días caminando para llegar al lugar. Imagínense esos 3 días, hermano, con la incertidumbre de que Dios le ha pedido que sacrifique a su hijo. 3 días caminando, sufriendo. El mismo Isaac llevando la leña del holocausto. El mismo Jesús cargó su leña, la cruz, para su holocausto, para su sacrificio. Isaac pudo haber huido, arrancado, porque ya tenía 12, 14 años cuando se dio cuenta de que el cordero no estaba, que ya lo iban a amarrar a él. Él pudo haberse resistido, pero él no lo hizo. Al contrario, ¿qué hizo? Dice que se sometió y hasta trató de ayudar a su anciano y atormentado padre. El corazón estaba por salirse del pobre Abraham. Lo que tenía que hacer era una prueba de vida tremenda. Nunca había pasado esto en su vida, tener que sacrificar a su hijo. Hermano, nosotros ya lo vemos fácil, ¿eh? Oh, Abraham iba a sacrificar a su hijo. Hermano, póngase usted en el lugar de que es padre, que tuviera que sacrificar a uno de sus hijos porque Dios se lo pidió. Si le dijera al Señor, entrégame a uno de tus hijos, el que tú me digas, de los que tienes, se muere esta noche, entrégamelo. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿A cuál le entregaríamos? Póngase un poquito en su mente a pensar un poquito lo que está pasando con Abraham. Aquí vemos, ¿cierto?, que Isaac, dijimos que se sometió. La pregunta del inocente, así como el cordero es inocente, ¿dónde está el cordero para el holocausto, Padre? ¿Sabes? Tenemos la leña, tenemos el fuego, está el altar, pero Padre, se te olvidó el cordero. ¿Cómo se te olvidó el cordero, papá? Esa es la pregunta de un inocente, hermano, que no sabe que va a ser sacrificado. La respuesta del Padre de la fe: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo creo que por dentro se estaba muriendo del dolor, porque Dios se proveerá de cordero, y ahí está la prueba. Él tiene una esperanza, él no la ha perdido, hermano. Lo vamos a ver más adelante.
La respuesta del padre: entonces Dios se proveerá un cordero del holocausto, hijo mío. La increíble ejecución. A ver, en el lugar mandado, con la leña bien dispuesta, Isaac amarrado encima de la leña, y extendió luego, dice Abraham, su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y vemos luego el milagro de la prueba. El ángel de Dios dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Final feliz: un cordero detrás de Abraham, que estaba enredado, hermano, por los cuernos, era un carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese es el milagro. En el versículo 5 podemos darnos cuenta de la fe de Abraham, que le dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Muy bien. O sea, Abraham tenía la fe que ellos iban a hacer todo eso, pero iban a volver. Esa era la fe que tenía Abraham en ese momento. ¿Él creía que no lo iba a matar? No. Porque, o sea, como le dijo, y hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. Él Claro. y el muchacho iban a volver. O sea, él tenía fe de que iba a volver con él. Pero entonces él iba convencido que no lo iba a matar. Esa es la pregunta. ¿Eh? ¿No sería genuino entonces? ¿No sería genuino entonces? Bueno, eso vamos a llegar un poquito más adelante, vamos a ver la respuesta. ¿Ya? Porque no sería genuino si él diga: lo voy a llevar, pero sé que no lo voy a matar. Así que... No, él iba dispuesto a obedecer. Pero tenía fe, y lo vamos a ver más adelante, que Dios era poderoso para levantarlo aún de los muertos. Si no hubiera ido convencido, no lo hubiera amarrado, no lo hubiera puesto o no hubiera levantado la mano con el cuchillo. Él estaba convencido, pero confiaba tanto en su Dios, que el libro de los Hebreos nos va a enseñar un poquito más adelante que él estaba convencido de que Dios tenía poder de levantarlo de los muertos, porque le había prometido descendencia de ese hijo. Amén. De ese hijo, hermano, no de otro. Entonces, no que le daría un hijo más, sino que de ese. Entonces, ¿cómo nos enseña la palabra, hermano, a tener confianza en el Señor? Que es una cosa que cuesta, porque aquí está siendo puesta a prueba esa fe. Pero muy bien su comentario, hermano Leonel. Ya vamos a llegar ahí. Me gustó su comentario. Vamos a la siguiente. Vamos a ver los preparativos. Para allá vamos ahora. ¿Ya? Los preparativos. Eso, la siguiente, Gabriel, dice que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, él se preparó. Ahí están los preparativos. Vamos con la siguiente. Abraham e Isaac preparándose para viajar. Esa es otra foto que le sacaron. En esta parte ustedes se tienen que reír. En serio, los hermanos. Ya. El viaje. Vamos a ver el viaje ahora. Hacia Moriah. De 3 días. Siguiente. Aquí tenemos otra imagen. Abraham y Isaac van camino al monte Moriah. Digámoslo así. Vamos a la siguiente. Versículos 4. Al tercer día, después de 3 días de camino, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Vamos a la siguiente. Ahí está la ruta que él caminó. Hermanos, él caminó básicamente cerca de 60 kilómetros. Quizás un poco más. Cercano a los 60 kilómetros desde Berseba, que está con el punto rojo de abajo, como con un círculo, hasta el círculo de arriba, que era cierto, el Hebrón es más arriba, Jerusalén. Allá está Jerusalén. Y ahí está el monte Moriah.
en ese lugar. Vamos con la siguiente. Vamos a ver la fe en progreso de Abraham, versículo 5. Iremos, lo que decía el hermano Leonel, ahí está, adoraremos y volveremos a vosotros, le dijo a los siervos, ¿cierto? Es lo que decía mi hermano Leonel. Y eso es notable, hermano, porque cuesta hoy día, hermano, ver gente que diga, no importa, lo estoy pasando tan mal, estoy viviendo tal prueba, pero Dios me dijo que me iba a levantar. Dios me dijo que me iba a usar. Imagínense que hay gente que de repente en la iglesia, en las congregaciones, predicadores, profetas, o sea, gente que tiene el don de profecía, que Dios le ha dado, o de sanidad, y de repente sufren crisis donde a veces no les creen, donde a veces son humillados por el pastor, por quien sea, y están ahí sufriendo y dicen, no importa, yo voy a continuar, porque el Dios que me dijo que me iba a usar y que me iba a poner, cierto, a su servicio, y que me iba a usar, ese Dios no me va a dejar. Es un poco lo que está haciendo. Iremos a pesar que no estoy viendo nada. Adoraremos a pesar que Dios dijo que tenía que sacrificar a mi hijo en holocausto y no me dijo nada más. Y volveremos a vosotros. Porque de alguna manera Dios nos va a sacar de allí porque Él lo prometió. ¿A alguien Dios le ha hecho alguna promesa? Amén. Amén. Y cuando le ha hecho la promesa ya han pasado años. Años, por favor, años. Usted tiene que mantenerse allí fiel al Señor. Mire, vamos a parar ahora para el break porque ya son las 9:20 casi. Y vamos a continuar. Pero hasta aquí vamos en iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Iremos a una pausa y volvemos. Estamos viendo el episodio que tiene que ver con los detalles de fe de Abraham. Vemos que él dice, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a ir a la siguiente. Ahí está Génesis capítulo 22, verso 5, que está en el data arriba. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La siguiente. ¿Qué es la fe? Aquí tenemos, cierto, un concepto de fe, porque es lo que realmente estaba viviendo Abraham. Aferrarse a Dios, obedecer de inmediato, de forma espontánea, sin oponerse, sin pensar, sin luchar. Confiar sin preguntar, avanzar sin ver, creer sin explicación. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:2. Entonces tenemos aquí una imagen de ejemplo de fe totalmente genuina. Lo primero que vemos es que Abraham se aferra a Dios, ¿o no? Se aferra a Dios. Él obedece, segundo, ¿cierto?, de inmediato, sin decirle, pero Señor, tú me dijiste que era este hijo y ahora me lo estás pidiendo, que es lo que normalmente haríamos. Él confía sin preguntarle a Dios por qué o para qué está ocurriendo lo que le está pidiendo. Avanzar sin ver, mientras él, ¿cierto?, va transcurriendo su camino de fe. La fe es progresiva, es algo progresivo. Él salió sabiendo solamente que tenía que obedecer, pero cuando empieza usted a acercarse al momento crítico que él va a vivir, se va a dar cuenta que su fe se va haciendo progresiva y su fe va creciendo. Creer sin explicación. Seguimos. La fe ve lo invisible, cree lo increíble, hace lo imposible, espera lo impredecible. Nosotros con la fe, que es justamente el no ver, vemos cosas que son invisibles para las personas. Promesas, por ejemplo, usted se puede sentir un príncipe, una princesa de Dios, aunque todo el mundo la vea como una mujer, un hombre común,
sencillo, sin posesiones, usted tiene la seguridad de que Dios nos ha prometido una ciudad celestial, una morada que no es de este mundo. Y lo vemos por la fe, ¿o no? Lo vemos por la fe. Quisiera remontarlo al inicio de su camino en el Evangelio. Cuando usted comenzó, cuando usted no sabía nada todavía, no sabía quién era el que estaba allá arriba hablando, no sabía lo que se cantaba, no sabía por qué se da gloria a Dios, no sabía nada. Pero usted decidió entregar su vida al Señor y decidió dejarse llevar por el río de Dios. Entonces las cosas eran invisibles cuando le prometían cosas, cuando alguien le hablaba de bendición, cuando Dios le hablaba de que usted lo iba a hacer alguien importante. Yo siempre cuento cuando yo ya me iba a ir de la iglesia a los 3 meses que yo estaba, y Dios me habla y me dice que me tiene para grandes cosas, y caló tan profundamente esa promesa en mi vida que me aferré a ella. No la vi, y en los años que hoy día llevo, yo me doy cuenta que Dios ha hecho eso conmigo. Qué cosa más grande, hermano, es poder contener usted y yo, contener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, contener la palabra de Dios en nuestra vida. Es algo sobrenatural, es algo espiritual, es algo maravilloso. Cree lo increíble. Dios a veces nos ha hecho promesas y a veces hemos visto en nuestro caminar que hemos tenido situaciones en las cuales es imposible que esto pueda venir a mi favor o que se pueda cumplir, pero Dios hace creer lo imposible, nos permite creer lo imposible. Pasan situaciones de fe que usted, yo sé que a lo mejor son cotidianas, pero usted dice, aquí tuvo que estar la mano del Señor. No hay otra situación, aquí estuvo Dios. Hace lo imposible. Esto podemos hablar mucho de eso. Dios hace milagros, cosas que nosotros no somos capaces de poder entender cómo es que lo hizo. Y espera lo impredecible. Vamos con la siguiente. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y justamente esto obedece a eso. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, sabiendo que servimos a un Dios vivo, que nos ve las 24 horas del día, que nos conoce más que nosotros mismos, que nos ama más que nuestros padres, que nos ama más que nuestro cónyuge, que nos ama más que nadie, entonces nosotros andamos por la fe, sirviendo a ese Dios. Venimos a la iglesia, estudiamos la palabra porque creemos que la palabra es viva, que la inspiró el Espíritu de Dios, por eso la seguimos, la buscamos, la estudiamos, la aprendemos y cambia nuestra vida. Entonces no andamos por vista, no necesitamos ver cosas, creemos. ¿Qué tal si aquí no se levantan nunca instrumentos espirituales, como los pentecostales decimos? Que nadie se para acá a dar profecía, que nadie se para, ¿cierto?, a, no sé, algo sobrenatural. Vamos a decir que el Espíritu de Dios no está con nosotros. No andamos por vista, andamos por fe. En el conocimiento de la palabra encontramos que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Sigamos. La carga y la pregunta del inocente. Génesis 22, versos 6 al 7. La carga y la pregunta del inocente. Vemos, ¿cierto?, en la siguiente, Abraham coloca la madera sobre su hijo. Lo lleva, ¿cierto?, sabiendo que esa misma leña parece un acto, hermano, doloroso. La misma leña que carga el niño es la que va a quemar su cuerpo. Dice el siguiente, Génesis 22, 6 y 7. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Notamos ahí la inocencia del joven, reflejando por supuesto la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando iba
iba a ser sacrificado por nosotros, en el sentido de que Él era sin pecado. Siguiente, la respuesta del Padre en el versículo 8. Y dice la siguiente, que es ahí está, el versículo 8. ¿Lo cambiaste, Gabriel? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Habían caminado, hermano, 3 días. Hasta aquí no había pregunta. Hasta aquí el padre es la figura de autoridad, pero ahora el niño sabe que va a hacer el holocausto que vio a su padre hacer muchas veces con un cordero. Todos los días su padre mata un cordero por el pecado, pero ahora el cordero es él. Pero ahora el inocente es él quien llevará la carga del pecado de su padre y de todos, en realidad, por quien se ofrece ese cordero, particularmente por Abraham. La increíble ejecución. Eso está en el capítulo 22, versos 9 al 10. Vamos a ver la figura. Abraham edifica un altar para el sacrificio, que era, cierto, un cúmulo de piedra donde se pondría al animal, que en este caso era su hijo Isaac. Luego vemos, cierto, que Abraham ata a Isaac y lo coloca sobre el altar. Aquí vemos la sumisión del niño. Aquí Abraham no lucha con su hijo para amarrarlo. El hijo entiende que su padre ama más a Dios que a él, ama más a Dios que su madre, más a Dios que todo lo que tiene. Su hijo, hermano, no se olvide que Dios le dijo a Abraham que enseñara a su pueblo, ¿cierto? Lo vimos en los capítulos hacia atrás, que a su descendencia él tendría, cierto, que guiarla en la palabra del Señor, en el conocimiento de Dios. Así que podemos entender que probablemente en su vida cultica, todos los días, cuando hacía el holocausto, exhortaba a su familia, exhortaba a sus criados, exhortaba a la gente. Su hijo conoce también a Dios gracias a que su padre lleva el testimonio. Lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El hermano lo iba a sacrificar. Aquí no hay ninguna duda, lo iba a hacer. Seguimos. El milagro de la prueba. Génesis 11, o sea, 22, 11 al 12. Ahí vemos, cierto, que ahora el ángel de Jehová le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho. En la siguiente aparece el texto. Entonces el ángel de Jehová, ¿estamos en el 22:11? Sí. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El triunfo de la fe, final feliz, versículo 13. Ahí vemos que un carnero estaba atado a una enramada, dice acá, en realidad una zarza, en unos matorrales había un carnero que estuvo, de alguna manera Dios lo hizo, allí lo proveyó. Sigamos con el diapo. Abraham ofrece el carnero en vez de su hijo. Eso parece muy lindo. Ahora vamos a ver la enseñanza que trae esto. La siguiente: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Siguiente, Génesis, el resultado de la prueba. La promesa de Dios a Abraham, el 15 al 18, que habla obviamente de lo que sigue. La siguiente, por favor. Dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. O sea, una gran bendición. Ahora yo los quiero llevar que vayamos, por favor, al libro de Juan, capítulo 8. Capítulo 8, por favor. Vamos a leer desde el verso 53. Aquí hay un diálogo de los judíos que
tienen, ¿cierto?, una discusión con el Señor Jesucristo, con Jesús, respecto, ¿cierto?, de la libertad con la que ellos se sentían libres. En los versos del 31 al 38 encontramos el diálogo donde él dice: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres, porque en realidad ellos eran esclavos del pecado. Y sigue la discusión, se ensoberbece la gente y termina el Señor Jesús diciéndole: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Mire qué fuerte, porque intentan matarme, porque las obras de vuestro padre hacen. Después de eso vamos, ¿cierto?, a un tema que tiene que ver con la preexistencia de Cristo, porque allí él le dice que antes que Abraham, Jesús es, ¿ya? Y en el verso 53 que vamos a leer dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Estoy en el verso 53 del capítulo 8. ¿Quién te haces a ti mismo?, le preguntan. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Eso dice Jesús. Concluye en los versículos siguientes diciendo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ya, ¿por qué lo he llevado acá? Porque en la preexistencia de Cristo, Jesucristo está diciendo que Abraham vio el día de Jesús, vio el día en el que dice mi día, el día de su sacrificio, lo vio Abraham. Esto está, hermano, con una distancia abismante de tiempo. Jesús está hablando de su antepasado Abraham, del cual estos se jactan, que son hijos de Abraham, que son linaje de Abraham, que nunca han sido esclavos, etc. Y en esta discusión, Jesús a ellos les dice: a Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo dice Jesús en ese momento, y lo vio y se gozó. Entonces, vamos a volver a Génesis, en el capítulo 22. Miren, en el verso 13, están allí, 22, 13, Génesis. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esto es una profecía que dice no que Jehová proveyó, que fue lo que ocurrió, sino que Jesús mismo dice que Abraham vio su día, vio el Cristo. Abraham en esta fecha, este pasado, vio al Cristo crucificado, vio el holocausto. Lo sabemos entonces por este paralelo en estos dos versículos. Primero que todo, de ahí en adelante se llama ese monte Jehová proveerá, o Jehová Jireh. Y Jesús dice que Abraham vio su día y se gozó de haber visto la promesa del Cristo cumplida. Eso es un misterio, es una palabra profética. Ahora, para cerrar esto, yo quiero decir lo siguiente. Hasta aquí Abraham aprendimos que comenzó siendo un hombre que pecaba como todos. Un hombre que sí creyó por la fe, pero que desobedeció, que mintió, que no le creyó completamente a Dios al principio, en el sentido de que, ¿se acuerda? Le dijo: sal de tu parentela y sal de tu tierra y tu parentela, que lo trajo su padre, y eso detuvo su camino varios años. Después tenemos la falla, ¿cierto?, de tomar a Agar como su mujer.
después mintió, y después mintió de nuevo en Egipto, después con Abimelech. Y hasta aquí vemos, ¿cierto?, un hombre que anda en la fe, pero que anda igual cayéndose, no es el padre de la fe. Pero Dios le está mostrando lo siguiente. Dios le está mostrando a su amigo Abraham lo que se siente que un padre tenga que ver, que su propio hijo cargue la leña para poder ser sacrificado inocentemente por el pecador. Por el pecador. Y que cuando lo puso sobre el altar para sacrificarlo, el Señor no lo permitió. Sin embargo, en el caso de Cristo, el Señor, el Padre, dio la espalda a su Hijo que estaba cargando el pecado de la humanidad en esa cruz. Por lo tanto, ahora este hombre que está acostumbrado a servir a Dios y a hacer siempre holocaustos con cordero, nunca había llorado, nunca lloró por alguno de esos corderos. Siempre los ofreció en obediencia. Pero en esta oportunidad, el cordero era su hijo. De alguna manera Dios le está haciendo sentir lo que significa lo que va a hacer el propio Dios, enviando su propio hijo a sacrificarse y a morir en la cruz por nosotros. Aquí vemos una victoria de la fe en el sentido de que Dios en su misericordia le dice: no toques al niño, no, el ángel dice: no pongas mano sobre él, cuando ya lo iba a matar. Y vemos, ¿cierto?, de que en el caso de Cristo esto no ocurrió. No hubo un ángel que tuviera hermanos excelentes. No hubo un ángel en el cielo, porque él tenía que venir a morir por nosotros. ¿Comentarios hasta aquí, hermano? ¿Preguntas? ¿Conclusiones que puedan ver el paralelo que hay entre Abraham, Isaac y Jehová y Cristo? ¿Sí? ¿Algún comentario por ahí? Claro, Abraham ahí se dio cuenta porque lo vio antes de que suceda lo de Cristo, lo vio ahí. Sí. No sé cómo lo vio porque Una revelación faltaban divina. muchos años y se dio cuenta del sacrificio que hizo Dios con su propio hijo, Sí. que es lo que le mandaron a él hacer a Abraham. Lo tuvo que hacer el Padre. ¿Sí? Impresionante, porque cuando ve el carnero, ve el sustituto, ve que ahora su hijo no tiene que morir, porque Dios ha provisto. Y en ese momento, él vio al Cristo, él tuvo una revelación de Dios, hermano, una revelación de Dios del Mesías prometido. Y ahora entendió cómo es que le iba a doler al Padre sacrificar a su único hijo, a su hijo unigénito. Entonces, me gustaría que ustedes y yo también pudiéramos meditar profundamente en lo que significó el sacrificio de nuestro Señor. Es un momento conmovedor. El jovencito iba a ser degollado y quemado por obediencia, pero Dios se provee de un sustituto. Y otra vez nos muestra la figura del sustituto, pero ahora ya no de cordero. ¿Se fijan? Ya no de machos cabríos, ya no, ahora de la persona, que en este caso iba a ser Cristo, el último sacrificio. ¿Comentarios por acá? ¿Aportes a la conversación? Yo por lo menos siempre que escuché a Abraham, siempre me centré en Abraham como el padre de la fe y todo eso, pero nunca había asimilado el tema de que Isaac era una figura de Cristo en cuanto al llevar la leña que iba a ser para él mismo. Sí. Y Jesús cargó su cruz. Su propia cruz. No, nunca lo había visto de esta manera. En el mismo monte. Claro, y en el mismo monte. Nunca O sea, lo había eso visto es algo conmovedor, hermano, saber que esto el Señor ha preparado una salvación para todos nosotros, que deberíamos disfrutarla, que deberíamos vivirla. Y sobre todo yo, particularmente al estudiar este tema, porque yo para poder estar aquí, yo tengo que estudiar para poder traer esto. Me di cuenta, ¿cierto?, de que nosotros estigmatizamos a los superhéroes. Hoy día vemos series como Marvel, como etcétera, y vemos gente que salva el mundo, y toda gente perfecta, o sea,
gente que tiene dones, que tiene poderes. Eso no es como lo de ahora. Y por ahí escuché a alguien que dijo que había una caricatura donde veían a Cristo, y estaba Batman, estaba Superman, estaban todos los héroes, y Cristo le estaba diciendo que de esta manera realmente salvará el mundo. Y fue como, no sé si me entiende la figura, Cristo al centro y el que verdaderamente salvaba al mundo era Cristo, y él le estaba contando cómo lo había hecho. Pero eso es una caricatura. Pero lo que quiero decir es que los héroes que Dios muestra en la Biblia, todos tienen tacha. Todos tienen algo, o la mayoría por lo menos. Aquí se salvan de eso. José, de que no se puede decir nada, por ejemplo. El otro, ¿cierto? Es Josué también. Enoch tampoco. Enoch también, no se puede decir nada malo de él. Pero David, hermano, fue asesino, hizo muchas cosas graves, pero Dios igual lo amó. Entonces, Dios se encarga de mostrarnos los héroes de la fe como gente común como usted y yo, que tenemos debilidades, que tenemos pecados, que nos caemos, pero que en algún momento de la vida Dios nos toma y su gracia nos hace ser algo más. Nos hace vencer, nos hace ser alguien más para su obra. Ahí tenemos a Abraham, que desde ahora en adelante es el padre de la fe. Y cuando usted ve en adelante hasta que muere Abraham, es un hombre intachable. Después. ¿Sí? Pero después vamos a ver que Isaac también dijo que su esposa Rebeca era su hermana. ¿Se hereda o no? Bien. Otro comentario porque estamos terminando ya de esto. Particularmente esto. Hermano Wilson, sí. Bueno, adelante me quedó dando vuelta. Sí. Si podíamos ver que Abraham sacrificaba un cordero por sus errores, sus pecados. Sí, por sus pecados. Entonces llegaba el aroma. Sí. Lo hacía por los pecados. Sí. Pero después le pide a Dios que sacrifique a su propio hijo. Sí. Entonces ahí me quedó dando vuelta si Dios le pidió eso por el pecado o por probar la fe. O sea, tengo la... Sí. O sea, Es que lo hizo justamente por la fe, para probar su fe. Por eso cuando ya termina toda esta escena, dice, ahora sé que temes a Jehová. El ángel le dice, no toques al niño porque ahora sé que temes a Jehová. Que para ti está en primer lugar Dios. ¿Sí? Está siendo probado. Pero lo que él iba a hacer hasta allí era sacrificarlo tal cual lo hacía todos los días con los corderos. Pero ahora el cordero era su hijo. Entonces estaba viviendo en carne propia lo que significaba el sacrificio. Y también lo que debería significar para ellos ese cordero. Inocente. Pero después ya se sacrificaba. No se olvide que después Dios ya dice, estoy cansado de la grosura de los machos cabríos, de sus fiestas solemnes ya no las puedo soportar. Porque esto después se volvió algo tan fácil como que, ya mira, voy a robar la tierra a mi vecino, total, después un carnero lo sacrifico y estoy perdonado. Y no es así. Porque a Dios hay que acercarse con un corazón humillado. A Dios nos tenemos que acercar con un corazón humillado. Abraham es una prueba de un hombre que lleva un corazón humillado. A él le duele horrores, pero él va a obedecer porque él tiene fe de que, como dice el libro de Hebreo y lo leímos, Dios tenía poder para levantar a Isaac de los muertos. Pero Dios le iba a cumplir la promesa. Entonces, bueno que meditemos en esto, hermano, porque a veces nosotros venimos a la iglesia, alabamos al Señor, decimos que somos salvos, pero no estamos viviendo lo que significa esa gratitud, hermano, tan grande de saber lo que significó que Cristo muriera por usted y por mí. Lo que Él pagó, porque es tan gratis para nosotros la salvación, porque no se compra con obras, porque no se gana viniendo a la iglesia, no se gana ofrendando ni diezmando, no se gana. De hecho, la palabra ganar ya está mal. Nadie puede ganar porque eso significa mérito. Esto es un regalo por gracia, algo inmerecido de parte de Dios, la salvación. Pero no costó barato. A nosotros no nos cuesta nada, pero costó la sangre del propio Hijo de Dios, quien cargó el peso de mi pecado, de su pecado,
Y no pudo resistir Jehová Dios ver a su hijo cargado de pecado, separado de él por primera vez en la eternidad completa. Nunca el Padre y el Hijo habían estado sin esa comunión, pero ahora estaba cargado del pecado de todos nosotros, de los que habían cometido todas las generaciones y de todos los que nosotros hemos cometido. Todo eso, por eso cuando el Señor estaba en el Getsemaní, Él, cierto, transpiraba sangre. Era tanta la presión que estaba siendo comprimido, hermano, por el peso de la carga del pecado, un pecado que no era de Él. Ahora, gracias a eso, Dios nos perdona, hermano. Gracias a eso, si nosotros fuéramos las personas más malas del mundo, escúcheme bien, si fuéramos las personas más horribles del mundo, en el sentido de que hemos hecho las cosas más perversas que alguien se puede imaginar, Dios nos perdona y nuestro pecado lo desecha totalmente, no lo recoge. Por eso cuando dice que lo echa a la profundidad de la mar, no significa que se va al mar, sino que se olvidó de su pecado, pecado perdonado por Dios, ya no está en tu cuenta. Entonces Dios perdona. Por eso es que en los pueblos evangélicos está lleno de ex prostitutas, ex borrachos, ex asaltantes, ex drogadictos, puros ex. Hermano, Jesús lo seguía, uno que había sido loco, estaba cierto endemoniado, una que había sido cierto ramera, otro que había sido un ladrón, cobrador de impuestos. Hermano, los que seguían a Jesús era gente toda con eso. Y Dios nos perdona a todos nosotros. No hay pecado tan grande ni tan rojo que Dios no lo pueda perdonar. Que Dios nos bendiga. Aquí termina la clase y nos veremos, si Dios lo permite, el jueves. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Amado Señor, gracias le doy en este momento por su palabra que hemos podido leer, que hemos podido estudiar. Nos hemos introducido, Señor, con nuestra mente en el mundo de Abraham, Señor. Hemos visto, Señor amado, cómo usted le educó en la fe, haciéndolo pasar por este momento tan amargo, como lo era entregar a su hijo, como lo era sacrificar con sus propias manos a su único hijo a quien él amaba. Señor, mostrando el gran amor que usted tiene por este mundo, mostrando el amor que usted tiene por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo nos convence de pecado y nos puede hacer, Señor Dios mío, así como dice tu palabra, que aunque nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serían emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Señor Dios mío, nos llama a estar a cuenta. Ayúdanos, Señor, a poder valorar esta salvación tan grande que costó la sangre del Santo, que costó, Señor Dios mío, el sacrificio en la cruz de mi Señor, quien llevó su propia cruz, al igual que lo hizo Isaac. Señor, te pedimos, Señor, que nos bendiga y nos perdone nuestros pecados y nos ayude, Señor, a ser gente que te ame por sobre todas las cosas, aún que te amemos más que a nosotros mismos, que aún más que los placeres, que tal vez, Señor Dios mío, nuestras necesidades que sintamos o nuestro, Señor, bienestar personal, te amemos sobre todas las cosas. Muchas gracias le damos, Señor, por este mensaje y ruego tu bendición sobre tu iglesia, que llevemos en nuestros corazones esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Gracias por venir.